Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos una semana más a Biblioteconecta, un nuevo programa en el que hoy pues volvemos a contar con una invitada, una escritora. Vamos a seguir con esa tradición de esos 4 bibliotecarios en busca de autor, y para ello, pues como siempre, empiezo saludando a mis compañeras habituales, a Marta desde la Biblioteca Camilo José Cela en Madrid. Hola, Marta. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado. Además, cuando tenemos visitas parece que nos gusta más el día, ¿verdad? Tenemos Eso siempre. también en Madrid, en la Villa de Vallecas, en la Biblioteca Luis Martín Santos, está Pilar Uguina. Hola, Pili. Hola, bienvenida Yolanda y bienvenidos todos. Muchas Y bien gracias. hallada. Y en la red de bibliotecas municipales de Cádiz nos espera Yolanda Vallejo, como todas las semanas. Hola, Yolanda. Yo aquí esperando siempre, tú sabes que a mí me plantáis aquí, yo me quedo aquí esperando semana tras semana. Y tú, sin Te te estoy quedas ahí imaginando plantada ahí. Sí, sí, calladita. totalmente, totalmente. Si no te Tengo, conociéramos, nos lo creeríamos y todo. Y sin movernos mucho de tierras andaluzas y sin cambiar de nombre siquiera, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es Yolanda Guerrero. Hola, hola de nuevo, Yolanda. Hola, hola, encantada de estar aquí con vosotros. Qué felicidad, qué bien. Y nada, pues nosotros encantados, porque nos encanta recibir esos escritores en nuestro programa y charlar pues con ellos sobre sus libros, sobre sus escritos y demás. Yolanda Guerrero que escribió en 2019, bueno, tenía alguna publicación anterior, pero yo la conocí en 2019 porque publicó este libro que tengo por aquí, que es Mariela. tú date cuenta, perdona José que te Sí, corte, pero Yolanda, date cuenta cómo son los hombres. Dice, no, ella escribía de antes, pero yo la vale, conocí, o sea, no sí, existía nada, nada existía antes de que él te conociera. Bueno, es eres que mala, ¿eh? mi relación con José es larga y entonces tenemos que dejar constancia de Claro. ella. Es Te verdad. comento. Lo bueno es que realmente fue su primer, no su primer libro, pero sí que fue quizás el que te abrió un poco las puertas, ¿no? Un poco más a gran escala. Y Sí. comentaba que Yolanda, pues creo que es muy especial porque fue en el año 2019 y hablaba en la historia de una enfermera que comienza sobre todo pues en la gripe española, en esa pandemia de la gripe española que asoló pues bueno, medio mundo también. Y bueno, pues fue casi un anticipo de lo que tuvimos después. Y ahora, Sí, sí, sí. No y te ahora deja. decía, sí, Escucha, no, Te porque, dejará no un te deja. poco. porque ahora está, el año pasado publicó otro nuevo libro, El día que mi madre conoció a Audrey, que es un poco el libro del que vamos a hablar hoy aquí también, bueno, del libro y de tu trayectoria. Y de Yolanda, porque yo sé que a Yolanda le gusta empezar siempre con una pregunta. Claro, Pues porque dale. nosotros cuando, hay que decirlo, nosotros cuando traemos a un autor a este programa, tú sabes que este programa va de bibliotecas y de bibliotecarios, ¿no? Entonces muchas veces los bibliotecarios hacemos de prescriptores de lectura para nuestros usuarios. Entonces siempre decimos que es mucho más fácil cuando tú tienes un acercamiento directo con el autor, aunque a veces una cita ciegas también está muy bien, pero que nos gusta un poco conocer de dónde vienen los escritores. Y tú no es que haya sido monaguillo antes que fraile, pero sí ha sido periodista antes que escritora, con lo cual demuestra o potencia una teoría que yo siempre tengo, que es que el periodismo y la literatura no dejan de desvincularse. Pero la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿tú qué te sientes, más periodista o más escritora? Pues yo ahora mismo en este momento de mi vida me siento escritora, porque es lo único que estoy haciendo. Es decir, no estoy ejerciendo el periodismo activo, puesto que de vez en cuando escribo pues alguna reseña en revistas literarias, algún artículo que me piden, pero no ejerzo el periodismo como lo ejercía antes. Y yo creo bueno, pues efectivamente las dos profesiones tratan con una materia prima igual, que son las palabras. Y con las palabras el periodismo intenta contar la actualidad y con las palabras una escritora intenta hacer, sobre todo una escritora de ficción, intenta contar la realidad a través de la ficción, que también es una forma de hacerlo. Yo fui periodista durante casi 30 años, una etapa de mi vida y un desarrollo de mi carrera que en aquel momento era lo que yo quería hacer y lo que más disfrutaba haciendo, pero que no fui capaz nunca de compaginar, a diferencia de otros compañeros míos, nunca fui capaz de compaginar con la escritura de literatura. Otros compañeros sí lo podían hacer, podían ser periodistas y escribir libros, yo no. Cuando yo decidí dejar el periodismo activo
y ponerme a escribir ficción. Entonces, en ese momento me di cuenta de que yo había empezado a ser escritora. No creo que se deje de ser ninguna de las dos cosas. Yo creo que tenía una escritora dentro mientras era periodista que no podía salir por falta de tiempo y creo que ahora llevo una periodista dentro que no sale porque me estoy dedicando a trabajar con las palabras de otra manera, pero en el fondo es una profesión muy parecida, muy parecida. De todos modos, creo haberte leído en alguna entrevista, que no sé si fue tu madre o tu abuela la que te dijo, si me tocara la lotería te quitabas de trabajar y te ponías a escribir, ¿no? Porque en el Sí, fondo escribir es un trabajo, pero es una pasión también, ¿no? efectivamente, a mí siempre, 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 una de las ilusiones de mi vida siempre fue llegar a escribir novela, llegar a escribir ficción, porque soy una gran lectora, soy una verdadera admiradora, no solamente de los escritores que son capaces de escribir novelas y libros y que me han gustado siempre, sino también de todas aquellas profesiones como la vuestra que están relacionadas con libros. Soy una gran admiradora de los libreros y libreras, de los bibliotecarios y bibliotecarias, todas aquellas personas que dedicáis vuestra vida a los libros en uno u otro ángulo de la profesión. A mí me parece que habéis dedicado vuestra vida a una de las cosas más bellas, una de las formas más bellas de hacer arte, que es el que decíamos antes de jugar con las palabras. A mí siempre, siempre me había ilusionado mucho escribir un libro. Como digo, no tenía tiempo. Y mi madre, que lo sabía, porque las madres lo saben todo de sus hijos, aunque sus hijos nos resistamos a contarles a nuestras madres lo más profundo de nuestro corazón, en el fondo no hace falta, porque mi madre siempre tenía esa coletilla. Ah, hija, yo estaba escribiendo todos los días, mi profesión era escribir. Me decía, ah, hija, a ver si me toca una primitiva, te quito de trabajar y te pongo a escribir. Y yo le decía, mamá, yo ya escribo, mi profesión es escribir, he tenido la gran suerte de haber estudiado periodismo en la universidad y de haber encontrado un trabajo de periodista, que no todo el mundo podía decir eso, no todo el mundo había estudiado periodismo y después podía decir que estaba trabajando en un periódico. Había mucha gente, muchos compañeros míos que estaban trabajando en el Corte Inglés o estaban haciendo algún otro tipo de profesión que no estaba ni siquiera relacionada con las palabras, ¿no? Y yo tenía la suerte de estar trabajando, escribiendo. Y mi madre se daba cuenta de que yo no lo entendía, pero tampoco me quería explicar del todo lo que era. Y en el fondo lo que ella me venía a decir es, quiero que cumplas con tu ilusión y no eres capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo, lo que os decía antes, ¿no? Y eso ella, claro, ella sabía que había un trasfondo económico, porque lo hay en todas las profesiones del mundo. Todo el mundo necesita comer, claro. Y paga la Nos luz y el comen- agua. Sí, exactamente. Nos ¿Y en qué? comentabas que has sido una... Uy, perdón, No, perdón. no, dale, 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 José, dale, dale. José. Pregunta, pregunta. No, que nos comentabas que eres una gran lectora y queríamos preguntarte también cuáles son los, pues, bueno, tus autores y autoras favoritas. Sí, bueno, yo la verdad es que siempre, siempre he dicho que el libro que más admiro, eh, a ver, es una petulancia por mi parte decirlo porque es que casi ni me atrevo a decir que el libro que a mí me habría gustado escribir, pero es que eso es imposible porque nadie más lo ha podido escribir, es El Quijote. A mí me parece El Quijote el mejor libro de todos los tiempos jamás escrito. Y no estoy exagerando, o sea, siendo imparcial, me parece que es un libro en el que se contiene todo, absolutamente todo lo que un escritor quiere contar y cómo lo quiere contar, ¿no? Me gusta muchísimo también, bueno, me gustaron todos los autores del boom latinoamericano, me fascinaron, pero entre ellos Gabriel García Márquez es mi favorito, es el que he adorado toda la vida y eso también es heredado de mi madre. Mi madre era una grandísima lectora, tengo una anécdota de ella que le gustaba tanto Cien años de soledad que lo leía cada año. Cada año ella decía, voy a vivir hasta los 100 años y voy a estar leyendo cada año 100 años de soledad, ¿no? Hasta que un día oyó una entrevista de Gabo en la que le decían le preguntaban que qué había de real en una novela que tenía tanto de realismo mágico, ¿no? Que tenía tanto de magia. Y él confesó, dice, pues muchas de esas historias que yo cuento de los Buendía, no solamente en Cien años de soledad, sino en muchas de sus novelas en las que se repiten los personajes, muchas de esas historias se las he escuchado contar a mi familia, a mi tía, a mi abuela, principalmente a las mujeres de mi familia. Y mi madre se enfadó mucho con García Márquez porque dijo que esto era un timo, que ella creía que todo lo que había de Cien años de soledad Inventado. era invención pura y estuvo 3 años sin leer Cien años de soledad. Y le Pero yo, faltó, Yolanda, le faltó decirle, y te voy a quitar de escribir y te voy a poner a trabajar. exactamente. He Así visto a fue. Pili.
Te he visto a Pili levantando la mano cuando hablabas de 100 años de soledad. ¿Tú también lo lees todos los años? Sí, sí, hace tiempo que no lo leo, pero 7 años seguidos era mi lectura, mi primera lectura del verano. Además, Siempre. Qué recuerdo que bueno. cogí la práctica en Cádiz, Yolanda, te lo dedico, Hombre, en todo lo Sanlúcar de bueno pasa en Barrameda. Cádiz, todo lo bueno Toma pasa aquí en la Cádiz. dato. Era mi libro, me tenía que acostar con él por la noche y seguir por la mañana. Es mi libro. Es que yo creo que ese libro me abrió la mente a descubrir otros mundos. Es que era algo diferente a todo lo que había leído anteriormente. Qué Sí, bueno. yo fíjate que a pesar de que os he dicho de que el Quijote es el libro que me habría gustado escribir, en el fondo, como sé que En no lo enero, el habría 16 de enero, fue el aniversario de las Sí, ediciones. Lo digo porque muchas bibliotecas habrán tirado de centros de interés sacando ediciones y estudios de Quijote. claro, 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 no, el Quijote es desde luego para mí el libro por excelencia. Sin embargo, si tengo que decidir cuál de los dos es el que a mí me puede provocar y me puede incitar a querer ser escritora, es más Cien años de soledad, porque yo el Quijote me siento absolutamente incapaz de escribirlo. Cien años de soledad, por supuesto, tampoco, pero hay algo en Cien años de soledad con el que todos los escritores en algún momento nos sentimos identificados cuando escribimos y que queremos imitar en alguna pequeña giro, frase o expresión o forma de escribir a Gabriel García Márquez. Si es un autor que nos ha inspirado a todos los escritores del mundo, de habla hispana sobre todo, yo creo que ha sido Gabo. García Márquez. Bueno, de todas maneras, yo que soy más del amor en los tiempos del cólera que de 100 años de También. soledad, esa sí que sería capaz yo de estar leyéndola eternamente. Te quería preguntar, cuando tú decides, voy a escribir una novela, ahora voy a tomarme mi tiempo, ahora voy a empezar a escribir una novela, ¿empiezas a escribir antes de dejar ese sustento seguro? ¿Lo haces a loca, a ciega? ¿Te tiras por el precipicio o cómo lo haces? No, eso no lo he hecho nunca en mi vida y a la hora de escribir, como ya además empecé a hacerlo mayor, pues menos. No, mi método para escribir es primero recopilo lo que yo suelo llamar ingredientes de una novela, es decir, pues se me van ocurriendo temas, muchos de ellos los descarto porque no son novelables o por lo menos no son novelables para mí. Y entonces empiezo a recopilar ingredientes, se me ocurre un tema y empiezo a recopilar ingredientes, pues pongamos por ejemplo con Mariela, ¿no? Me llamaba mucho la atención la época en la que se desarrollaba la gripe española con la Primera Guerra Mundial de fondo, con todo lo que suponía el panorama geopolítico del mundo en aquel momento, con un imperio, el austrohúngaro, deshaciéndose, con Alemania gestando lo que después vendría 20 años después, España neutral, en fin, todo aquello que sucedía, ¿no? Y cuando ya tengo todos esos ingredientes, empiezo a construirme en la cabeza los personajes. Si un personaje me encaja, qué tipo de personaje puede ser. Por supuesto, cuando que decidí que quería escribir sobre la gripe española, no podía ser más que una enfermera. Es que no había otra manera de contar esa historia, lo que yo quería contar, si no era a través de los ojos de una enfermera. Y una vez que ya tengo los ingredientes y tengo los personajes más o menos definidos, mi método consiste en escribir un guión larguísimo, a veces como una novela corta, sí, como una novela corta, efectivamente, novela breve de lo que yo quiero contar. Y hago un guión muy detallado, porque a medida que escribo ese guión voy investigando sobre los temas sobre los que quiero hablar y entonces ya los tengo más o menos pergeñados en la cabeza y plasmados en ese guión. Y después lo único que tengo que hacer es seguir mi propia hoja de ruta y a mí me resulta mucho más fácil. Un guión a lo mejor de 20, 30 páginas, después me da para desarrollar 500, pero yo por lo menos ya me marco el camino, me lo marco a mí misma. Lanzarme, pues eso, a ciegas a una historia, a mí me resulta difícil si no la tengo antes en mi cabeza. De hecho, además, antes incluso de ponerme a escribir, sueño con ella, me despierto por la noche para escribir solo el guión, solo el guión. Después ya el proceso de escritura es mucho más sencillo. Joder, pues menos Qué mal. bueno. Y hablando un poco de la última novela, en este programa que lo subimos cada semana a YouTube. José, no te oigo, Ya, se corta. Se Lo de corta. José, lo de José es Sí, complicarnos hoy, cada semana. Él nos deleita con algo. Unas veces se queda parado, otras no tiene voz, pero forma parte de sus encantos y lo queremos igual. no Yo se creo que escucha. ¿Sigue igual? ahora, venga,
Arranca. Venga, Venga, pues vamos. entonces aprovecho la oportunidad. Miren, que la conexión de internet que es inestable hoy. Te decía que de esta última novela, nuestro programa se emite todas las semanas, subimos a YouTube, también hacemos los podcasts en ebooks y Spotify, pero también se emite en televisión local a través de Onda Cádiz. Entonces, pues para todas aquellas personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de Onda Cádiz, les puede resultar interesante porque la acción transcurre allí cerquita, transcurre en el campo de Gibraltar. Cuenta, bueno, entre la Sierra de Ronda y el campo de Gibraltar. Cuéntanos un poco por qué elegiste esa zona. Pues encantada, un saludo enorme a los que nos estén viendo porque efectivamente esta novela es eminentemente gaditana, del campo de Gibraltar especialmente. El ejemplo de Gibraltar es uno de los que os contaba antes. Cuando decidí escribir una novela, yo me había planteado escribir un tiempo concreto que fueron los años 60, una época fascinante en el que hubo de todo, hubo política, hubo música, hubo un despertar del mundo al que España llegaba tarde, pero en cierto modo también llegaba porque ya estaba empezando a permeabilizarse las fronteras y empezaban a llegar, sobre todo en forma de turismo y en forma de intelectuales, actores, actrices que llegaban a este país. Y también me interesaba mucho, hace mucho tiempo, que quería escribir una novela que hablara de cómo la incomunicación, sobre todo a niveles políticos, lastra la vida de los ciudadanos. Indagando en la historia española, es que este ejemplo salta a la vista, ¿no? El cierre de la verja de Gibraltar en 1969, que dejó incomunicadas a tantísimas familias de un lado y de otro, porque se cerró de la noche a la mañana, a pesar de que había pues ya algunas movilizaciones, el lema este que todavía dura, ¿no?, de Gibraltar español, había conseguido poner de acuerdo a la izquierda y a la derecha, tanto a los que se oponían a Franco como a los que estaban a favor de él. A todo el mundo Franco consiguió ponerlos de acuerdo en que Gibraltar era español y no era británico de ninguna de las maneras. Y todo aquel enardecimiento de la atmósfera desembocó en un cierre, en un cerrojazo radical de la verja en 1969. Y cuando yo, que sabía muy poco o nada sobre el cerrojazo, porque yo era pequeña en el año 69, yo oí hablar nada más de que, bueno, pues que había un peñón al lado de Gibraltar, al lado de la línea de la Concepción, en el que, como eran todos ingleses, eran muy raros y no nos dejaban entrar. Eso era lo que se nos contaba a los españolitos de a pie y lo que las familias contaban a los hijos, ¿no? Y ahora, cuando ya he sido mayor y lo he empezado a investigar, me ha parecido algo realmente fascinante. Fue el muro de Berlín español. Y empecé a estudiar historias de gentes, de parejas que se quedaron separadas unos a un lado, otros a otros, personas que tardaron 14 años en verse, en hablarse incluso, porque Franco militarizó Telefónica para que ningún trabajador de Telefónica pudiera caer en la tentación de poner en contacto a una familia de un lado y de otro a riesgo de ser juzgado por un tribunal militar. Llegó a militarizar a los trabajadores de Telefónica o sea, supuso un cierre, un hachazo radical en dos pueblos que se querían, que se entendían, que pasaban la verja con la mayor naturalidad del mundo. En 10 minutos entregaban un papel y pasaban. Unos iban a bailar sevillanas a un lado, los otros iban a trabajar al otro. Es verdad que los trabajos que los españoles realizaban en Gibraltar eran trabajos de inferior categoría, como ahora mismo lo son aquí los de los inmigrantes que llegan a España, pero el dinero en aquel momento, en los años 60, pues venía muy bien a la línea de la Concepción. La línea de la Concepción se hizo un lugar importantísimo en España, era un lugar próspero, floreciente. De hecho, muchos grupos musicales iban a actuar antes a la línea, antes que a Madrid o Barcelona, porque la línea era la pura efervescencia de la modernidad, ¿no? Por esa permeabilidad que había entre los dos pueblos, y el cerrojazo lo cortó todo de raíz. Y al darme cuenta de que aquello había que narrarlo, me pareció que la mejor manera de narrar un desencuentro tan grande entre dos pueblos, un desencuentro político entre dos pueblos, era hacerlo a través de una pareja enamorada que no se puede juntar precisamente por esto. Es el mejor ejemplo de cómo la incomunicación política afecta a las vidas personales de los seres humanos y las lastra, porque eso supuso que muchos hijos crecieran sin padre o sin madre, o que no vieran morir a sus abuelos, o que hermanos perdieran hermanas, etc. Además, esto está muy bien narrado en tu novela,
cuando los domingos se iba la gente a un lado y a otro de la verja, pues para verse, y se enseñaban a los niños y se Claro, enseñaban. claro. Además, es verdad lo que está diciendo Yolanda, y en una provincia como Cádiz, donde además nosotros tenemos en la parte más, a la parte más derecha de Cádiz, tenemos Gibraltar con todo lo que es la modernidad inglesa, efectivamente, y esa ebullición, incluso el propio idioma que tiene la gente de Campo de Gibraltar, que es el llanito, pero es que al otro lado tenemos Rota, que con la base de Rota en los mismos años también teníamos la modernidad americana, ¿no? Y ese ambiente sí que lo hemos vivido aquí más cerca. Entonces, por ejemplo, para los lectores de Cádiz es muy interesante cómo va juntando bueno, la tradición y la vanguardia, podríamos decir, ¿no? Cómo la modernidad va permeando en la población y va incluso curtiendo el carácter. Sí, sí, además ahí introduzco otro foco de modernidad, como dices muy bien, que no está en la provincia de Cádiz, pero al fin y al cabo forma parte casi de la misma zona geográfica, que es Marbella. Marbella Claro. fue un lugar al que empezaron a venir actores y actrices atraídos por el buen clima, por el sol, por lo que Jorge Loge hizo, queriendo crear un reducto de privacidad para todos ellos. Y ahí incluso fue la primera vez que Franco tuvo manga ancha para poder permitir cosas que no permitía en el resto de España, como por ejemplo el bikini. El bikini estaba prohibido en toda España desde el año 1960. Menos allí, Sí, y estaba menos prohibido allí. allí, menos en Santander, en Exactamente. Benidorm y en Marbella. Eran los tres Y, sitios. y bueno, y otro momentazo de la novela es ese mítico concierto de los Beatles en las ventas, Las ventas. Sí, es verdad. maravillosamente, y sobre todo presentado por Torrebruno. O sea, yo no sabía que Torrebruno había presentado este concierto. Sí, 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 fue, Y fue yo Torre. tampoco, hasta que lo leí, sí. Sí, fue Torre Bruno el que lo presentó y además fue un concierto. Primero hubo muchísimos problemas para celebrarlo, porque Franco no daba el permiso para que vinieran los melenudos, no lo daba. Ya estaba la ONU dándole la razón a España sobre Gibraltar, que Gibraltar era español y demás. Y entonces Franco se sentía fuerte frente al mundo, Estados Unidos empezaba a apoyarle porque era el centinela de Occidente, Claro. el que iba a impedir que el comunismo soviético cruzara el charco, y de manera que él ya se va sintiendo, Franco se iba sintiendo un poquito más arropado por la comunidad internacional, con la ONU, por un lado a favor de Gibraltar, de su postura sobre Gibraltar, y por otro lado con Estados Unidos. Y entonces, como 5 o 6 días antes de que los Beatles llegaran a España, el pobre empresario Bermúdez, que era el que traía a los principales artistas a este país, estaba desesperado porque había invertido un montón de dinero y de publicidad y de entradas y de todo, y Franco no le daba el permiso, pero unos 5 o 6 días antes del concierto, la reina Isabel II les concedió a los Beatles la orden del Imperio Británico, el máximo galardón que se puede conceder. Y como en aquel momento Franco estaba enfadado con Inglaterra por culpa de Gibraltar, no quiso enrarecer más el ambiente y permitió el concierto de los Beatles. Fue un concierto un poco sui generis, ¿no? Hubo muy mala megafonía, hubo poquísima gente porque hubo cargas policiales en la entrada de las ventas para que la consigna era que la plaza de toros no se llenara, que estuviera casi vacía para que hubiera casi tantos policías como espectadores, ¿no? Sí, sí. Hubo poquísima gente, poquísimos espectadores, como digo, muy mala megafonía. Los Beatles cantaron exactamente media hora. Hubo petición de bises, pero le dijeron que mejor era no tensar la cuerda, no fueran a tener un problema. Pero fue un concierto que era más que un concierto, Claro. fue Lo memorable estaban en todos los bueno, sentidos. Es el símbolo, ¿no? claro. Y De la modernidad. el título que es El día que mi madre conoció a Audrey, Sí. bueno, yo creo que todo el mundo se lo imagina, pero cuéntanos quién es Audrey. Bueno, Audrey es que se ha ganado por derecho propio ser llamada por su primer nombre, ¿no? Igual que García Lorca es Federico, y cuando alguien habla de Federico ya se sabe de quién se habla, o Juan Ramón es Juan Ramón Jiménez, o Marilyn es Marilyn Monroe. Pues Audrey es Audrey Hepburn, no puede ser nadie más que ella. Y por eso además me gustó poner en el título nada más que su nombre propio, porque todo el mundo, excepto en algún sitio que alguien se ha confundido y bueno, pues ha hablado de Catherine Hepburn, pero el caso es que se asocia con Hepburn, es decir, se sabe quién era Audrey, ¿no? Audrey fue uno de los personajes que vino a Marbella. Era una mujer
realmente extraordinaria en todos los sentidos, no solamente como actriz, no solamente era de extraordinaria belleza, una mujer de extraordinaria belleza, elegancia, saber estar, sino que además tenía un alma muy bonita. Y era una persona que si hubiera podido estar viva todavía, porque en esta cumpliría 90, ya no me acuerdo cuántos, pero habría cumplido 90 y bastantes años este año, si ella estuviera, yo estoy segura de que habría hecho por mis amantes de la novela lo que yo le hago hacer a ella dentro de la novela. Quería escribir también hace mucho tiempo sobre Audrey, no una biografía, porque hay muchas biografías escritas sobre ella y yo además tampoco tengo suficiente documentación ni bagaje como para hacerlo, pero sí quería introducirla como uno de mis personajes, porque es un ejercicio literario que ya lo usé con Mariela, el de coger personajes históricos reales y traerlos a mi ficción, ¿no? Y ella no es la protagonista de la novela, pero sí que tiene un papel muy importante, incluso en el título, claro. Claro. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que con lo que nos has contado, espero que a los que nos estéis viendo, a los que nos estéis escuchando, se les haya abierto el apetito y le entren ganas de leer, pues no solamente este libro, sino los anteriores también. Que por cierto hacen un pequeño crossover, aparece, bueno, al menos hace referencia a Mariela en este libro también. Pero bueno, no podemos seguir mucho más porque el tiempo se nos acaba, se nos agota, esto es así, es muy rápida, estas entrevistas se nos van volando. Y antes de terminar, pues nada, sabéis también que tenemos siempre ese último momento que es tan especial y que es la cita con Yolanda, hoy con Yolanda Vallejo. Y como te habrás dado cuenta, Yolanda Tocaya, hemos estado dando vueltas alrededor de tu libro, hemos estado hablando de todas las periferias de tu libro, pero no hemos entrado en la parte mollar del libro para dejársela a los autores, a los lectores. Y de eso va la cita. La cita es tuya, sacada de una entrevista en la que dice: a la hora de leer, no quiero saber nada del libro, ni leo las solapas ni nada, porque lo que me encanta es enfrentarme al libro y dejar que el autor me llene la mente. Y creo que es lo que has hecho tú hoy con nosotros y con todos los que nos están escuchando. Veníamos por el libro y nos vamos con unas ganas de leer tu obra completa. Sí. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Os doy las gracias de corazón porque me lo paso siempre fenomenal cuando hablo con gente maravillosa como vosotros de la cultura de las bibliotecas y de verdad que agradezco a todos los que nos hayan visto y a vosotros en especial por haberme traído. Muchísimas gracias. Mi pregunta Un de placer, siempre, Yolanda. mi pregunta de siempre la hago: ¿qué siente un escritor cuando ve sus libros en una biblioteca, en las estanterías? Uf, es una sensación, yo creo que es mejor sensación todavía que poner el fin a una novela. Cuando escribes las 3 letras, F-I-N, es una sensación también muy satisfactoria, pero cuando ya lo ves, sobre todo en las bibliotecas, yo le pido a mis amigos que vayan a las bibliotecas y que me lo manden. Me mandan fotos del libro en el Corte Inglés, en las librerías, y me gusta mucho verlo, pero verlos en las bibliotecas me parece algo tan emocionante porque sé que es donde viven los libros. Los libros en las librerías viven un ratito y se van a la casa de la gente, que también es otra maravilla, pero los de las bibliotecas se quedan allí, se quedan siempre y para mí eso es una de las grandes satisfacciones de escribir, maravilloso. Por lo menos Mira, hasta si se lo llevan muchas veces a la casa, luego lo bueno hay que comprar ejemplares nuevos. O sea que es verdad Iba a que añadir, lo digo, intentamos. que una foto preciosa es la foto de ese bolsa canguro llena de sellos con fechas escritas, porque eso es señal de que el libro ha andado mucho por muchas zonas. Lo mejor, lo mejor. Totalmente. Y nada, lo dicho, se nos termina el tiempo, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias, Yolanda Guerrero, por habernos acompañado, por Muchas dedicarnos gracias. esta media horita y mucha suerte en tu camino y en tus nuevas aventuras, que seguro que habrá muchísimas. A los demás, Muchísimas Nos gracias. leemos. pues nada, nos vemos mira, aquí en yo 7 como ya días. digo adiós, 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 porque se nos va el tiempo. Muchas Hasta gracias, la Yolanda. próxima. Chao. Gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.